precisamente lo vamos a aprender algo nuevo con nuestro siguiente especialista. Paul Donato ya está en la mesa, en nuestro segmento Vivir Bien. Vamos a estar hablando acerca del miedo a fallar. Venimos con eso, yo pienso que desde pequeños, el tema de fracasar, fallar, equivocarse, es como una zona en la que nadie quiere entrar, Paul. Sí, es así. Y mira que no quise ponerle la palabra fracasar, porque suena feo. Es Y me correcto. recuerda cuando en los colegios, ¿no? Traíste fracaso. Ajá. Como si fuese el fin del mundo, Como ¿no? si fuera el fin del Es mundo. Y correcto. realmente no lo es. Es una etapa de aprendizaje. Sí, por eso le quise poner miedo al fracasar. Miedo a fallar. Perdón. El miedo es una emoción, como lo hemos conversado en muchas ocasiones. Y las emociones son las que de alguna manera nos impulsan a tomar las decisiones, las acciones que tenemos que hacer en la vida. Yo quiero hacerles un diagrama de cómo Perfecto. la mente se maneja, cómo está conectado las emociones con las emociones y de alguna manera por debajo qué tendríamos que hacer para cambiar esa emocionalidad. Ok, entonces acompáñenme por acá. Vamos Ajá, entonces, vamos vamos por con ahí, la el cámara tablero para ver mágico. qué nos va a explicar Paul. Yo me voy a poner por acá también para poder ir viendo más de cerca. Ay, ¿cómo empiezas? Bueno, voy a hacer, Marce, ven. no Vamos sé, a unirnos. Exacto. esto a la puede clase. parecer, esto vamos a vas a ponerle poner que acá? es el cerebro. Ajá. Mi Ajá. cerebro, ¿no? No soy buen dibujante, pero este es el cerebro. Ajá. Aquí vamos a Ok. enfocarnos en lo Imagínense que ese es un importante. cerebro. Imagínense que puede parecer un país o cualquier otra cosa, Ok. ¿no? Aquí tenemos la parte voy a resumir, inconsciente. Ok. Perdón, la parte inconsciente está aquí. Ok. Aquí Esta está es la la parte parte- consciente. Ok. Voy a ponerla así. ¿Qué sucede? El miedo, como decimos, es una emoción. La emoción viene de un aprendizaje. ¿De dónde nosotros aprendemos? Aprendemos desde que somos niños. Y tiene que ver con las experiencias vividas. Todas las experiencias que hemos tenido en la vida se van alojando primero en el área consciente, pero es como un archivo. Ok, ahí se van quedando. Se van quedando, pero luego pasan acá. Porque como ves que este es un espacio más pequeño, este es un Ajá. espacio más grande, no puedes almacenar todas las cosas en la parte consciente y lo vamos guardando en diferentes áreas aquí. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos una situación en nuestra vida que nos aflora esa emoción del miedo, hacemos esto. Nos conectamos aquí. Alguna experiencia del pasado. Algún recuerdo se activa Algún automáticamente. Y nos hace actuar. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestras acciones no sabemos a veces por qué las hacemos. Porque están en nuestra área inconsciente. Ok. Entonces, todo esto viene de nuestras experiencias, las experiencias vividas en el transcurso de la vida. Te pongo un ejemplo de cuando somos niños. Miedo al caernos. Caerte, por ejemplo, de una golpearte. bicicleta. Exacto. No es lo mismo un niño que ya se cayó en una bicicleta 10 veces y que sabe cómo se siente el golpe a un niño que no le ha pasado. Y generalmente el niño que se ha caído muchas veces, hay niños que deciden incluso no montar más la bicicleta, ¿verdad? Porque tienen ese recuerdo inconsciente. No es que el niño De que dice, se lastimó. no es que una vez me caí y no. Es el inconsciente el que está funcionando en ese momento que lo detiene. Diciéndole, te Correcto. golpeaste y no quieres volver a sentir esto. Correcto, porque Claro. aquí en esta área tú tienes una emoción física que está conectada con tu cuerpo y la emoción de ese sentimiento de dolor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí es donde viene la parte que cuando ya tú eres una persona adulta, los miedos de alguna manera no sabemos de dónde vienen, pero vienen de todos esos recuerdos Que están y en hay el veces inconsciente. que hay emociones que han sido doblemente fortalecidas. Que el doctor Augusto Curi habla sobre las ventanas killer y hay unas ventanas killer ¿Qué que son esas ventanas killer? Las Paul? ventanas killer son actos traumáticos que hemos tenido en nuestra vida que se alojan en nuestro inconsciente. ¿Ok? Entonces, como la palabra killer es que nos Claro. asesinan oportunidades en nuestra vida. Claro, porque por ejemplo tú quieres tomar una decisión en un momento determinado, pero tu inconsciente empieza a trabajar con todos esos miedos, esas frustraciones, eso que va a ocurrir, que va a pasar y Eso empieza a automáticamente te conectar anula. con las experiencias. Ok. Si hay una experiencia que es muy similar a la que tienes que vivir, ahí puede haber una ventana killer doble P, que significa doblemente que has vivido esa experiencia. Pregunta, En ¿esto puede repetidas pasar a ocasiones. nivel emocional con las personas que, por ejemplo, tienen una relación de pareja y luego de una primera relación muy traumática nunca vuelven a casarse o luego de un primer Claro, matrimonio? es un ahí buen está el ejemplo. No se dan la oportunidad y tú dices, pero ¿qué le pasa a esta chica? ¿Qué le pasa a este chico? Y es que simplemente su inconsciente tiene un Tiene mal atesorado recuerdo esa y tiene información atesorado esa ahí. información, sí.
y simplemente la persona no sabe por qué, pero nunca más se da la Exacto, oportunidad. está en los Qué cosa, ¿no? archivos, pero aquí en la parte de las creencias, sí hay algo que está conectado que tú creer que todos los hombres van a hacer lo mismo. Iguales. ¿Me estoy explicando? Sí. Pero, no, Inconsciente. pero ahí en el Es consciente como te lo el has título creído. del contenido. Claro, Es lo que correcto. pasa es que ya has Encabezado. pasado por etapas que te han traumado, te han marcado de tal manera que ya tu consciente te dice, sí, es así tal cual como estás pensando. Así mismo es. Y la vida, en el recorrido de nuestra vida, vamos teniendo diferentes experiencias que nos afloran emociones y esas emociones son las que nosotros sentimos en nuestro cuerpo y de alguna manera, cuando hay algo que se parece, se conecta. Por ejemplo, tú recibes una llamada de teléfono de tu novio y dice, tenemos que hablar. Ay, ay, ay. Ya el tu teléfono. consciente cree que esa llamada tiene que ver con que ya te van a Algo cortar. malo, ¿Sí o malo. no? Y no resulta que no. Entonces él dice, te quiero, no sé, invitar de viaje, pero, Exacto. pero ya nuestra mente nos va hacia el área negativa en Es vez del área correcto. positiva. ¿Cómo hago para evitar eso, viajar hacia el área negativo y evitar las ventanas killer, que tampoco las quiero en mi vida? Eso es la parte buena que le vamos a dar a todos. El doctor Augusto Curi, que leo mucho es un psiquiatra que estudia mucho la mente, habla de del DCD. Esta es la es dudar, criticar y determinar. Ok. Cuando tú inmediatamente sientes la emoción, porque es una emoción que te va a llevar a una acción que vas a hacer, tú tienes que dudar de esa emoción. Por ejemplo, recibes la llamada y sientes esa emoción inmediatamente que te dice, oye, me van a cortar. Ujú, y empieza a pensar de Esa todo. emoción ya me está generando una creencia, entonces yo tengo que Me está dudar de haciendo esa dudar. emoción. Ok. Porque cuántas Ok, veces yo he ya, recibido la Esta es la llamada. acción que vamos a tomar en contra de este pensamiento inconsciente que nos Correcto. limita. Cuestiona ese Se vuelve pensamiento. inteligente en un 2x3. Ajá, yo dudo de ese pensamiento Ok. que Dudo me de ese está pensamiento. dando esa emoción que no quiero. Me encanta, porque esto es un nivel emocional bastante interesante. Exacto. Una lucha Entonces, interna, el segundo punto es critico eso. Ok. Critico eso. ¿Cuántas veces realmente recibí una llamada y no tiene nada que ver con eso? O no ha sido para algo negativo. Es correcto. Entonces empiezo yo a buscar en mis archivos positivos 8 millones de llamadas que tengo Que fueron y no positivas. una llamada de mi novio o de mi esposo que me dice tenemos que hablar y resulta que no es. Tengo que trabajar en eso. ¿Sabes qué me da bastante gracia? Me causa gracia que esto del DCD que acabas tú de explicar, entendiéndolo yo como una lucha interna contra el pensamiento negativo, Así es. algo que me pasa a mí casi que a diario. Bueno, A tiene que todos. aplicar Batallo esto. sí, A en todos, contra a de todos, esos sí. pensamientos negativos que A invaden todos. mi cabeza. Y, por ejemplo, voy a juzgar a alguien y digo, no, porque él va a hacer esto. Y luego digo, no, Claro. Marcela. Ahí estás no que puedes. para aquí, ¿ves? Estás juzgando, estás Exacto. criticando. Pero me No gusta se que ya puede. estás en... Y luego estás- dudo y digo, pero estás ¿será así o cuestionándote. no? Ajá. ¿Será así? Y ahora en la última vez vamos a ver si también la aplico. Cuéntame, ¿qué Bueno, es la última es vez? la determinación. Ahí es donde tienes El que entrar. decidir, Es decidir claro. no sentir eso Es correcto. y cambiar la emoción. Tal cual. DCD, no se pueden olvidar. Dudar, criticar y determinar. Muy Esta bien. es la dinámica para generar cambios en estas experiencias traumáticas que le llaman ventanas killer, que eso no lo podemos borrar, porque ya la viviste, están en tu inconsciente y no se pueden borrar, no es una Exactamente. computadora. Luego vamos a sentarnos por acá porque la verdad es que me ha encantado muchísimo el tema Poli. bueno, Me encanta está bueno. que lo hayas podido también ejemplificar porque yo cuando digo que es un tema de inteligencia emocional me refiero a que a veces tenemos que ser muy conscientes de que lo que estamos sintiendo o lo que nos está provocando algo, una reacción negativa, tenemos que cuestionarla, pero para Claro. llegar a ese nivel realmente tenemos que ser conscientes, tomarnos unos minutos, respirar y hacer esto. Pienso que sí, es de que una eso- vez. Eso es una práctica que tú debes de hacer todos los Que días. se adquiere, by the way, con la madurez. Y se adquiere con el Porque- conocimiento con el- de saber que lo que tú recibes como una emoción está conectado a una experiencia. Es una decisión de procesar toda la información Exacto. que entra en tu cerebro Exacto. para luego tú decidir cómo almacenar eso en tu subconsciente. Correcto. Claro. Cuando eres niño, por ejemplo, con una experiencia traumática, tú no Claro que tienes sí. la oportunidad de juzgar y decir, bueno, yo voy a ver esto desde un punto de vista positivo, porque mi padre Claro. y mi madre se dejaron y yo tengo 7 Toda- años, pero es que sí, todo todavía- pasa por algo, ¿no? Claro. No tienes esa capacidad. No. Sin embargo, de adultos,
tienes tú la capacidad de entender una situación como una separación de tus padres, sabes, de otra manera y no te va a quedar como algo traumático para el resto de tu vida. Así lo voy entendiendo yo y me gusta. Yo lo veo desde la perspectiva, es que cuando viene la emoción, saber agarrar esa emoción y llevarla hacia otra dirección. ¿Desde qué edades tú recomendarías enseñarle por ejemplo, yo tengo una nena de 7 años, ¿desde qué edades puedo yo enseñarle a una persona a tener este pensamiento? Mira, yo te voy a decir que eso sería ideal que fuera desde chiquito, pequeños, sí. que Desde se chiquita, incorporara, sí. incluso el doctor Augusto Curi, el cual leo sus libros y lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo, está en su casa y todo. Él tiene un colegio que se llama Colegio de la Inteligencia, que realmente son durante 1 hora por semana, es como una clase que se llama así, Colegio de la Inteligencia Emocional, donde se trabaja y lo trabajan desde niños de 5 años. Entonces, ¿qué vas haciendo? Tú vas trabajando su forma de pensar, de una manera diferente a lo que el mundo nos está vendiendo. Correcto. Por ejemplo, que cuando levanten la mano, pregunten sin tener temor a que la gente se burle. De lo que va a Entonces, la parecer. burla se convierte en una emoción de vulnerabilidad y de miedo al final. Decir, sabes que yo no quiero ser expuesto, pero si lo embargo, convierto en una posibilidad de generar acciones, de aprendizaje. aprender, exactamente. Es simplemente cómo manejas el carro. Sí. Es difícil, Sí, claro. pero realmente vuelvo con lo mismo. Subestimamos a nuestros niños. Pensamos que no Sí. comprenden, que no Sí. entienden. Pero a mí me ha encantado una de nuestras especialistas, Paul, se llama Annalisa, que se sienta mucho en esta mesa y me encanta escucharla. Y sus consejos precisamente para niños es eso. Hay que hablarles. Realmente ellos sí comprenden, Claro sí que sí. entienden. Entonces, si tú realmente le hablas y le dices que puedes transformar estas emociones o sus situaciones para poder después accionar, ellos van a crecer con eso. Y cuando sean adultos, van a saber cómo afrontar distintas situaciones. Imagínate, estás aprendiendo de chico, es como un entrenamiento. Y claro. al final, cuando eres un adulto, eres excelente manejando las emociones. Y al final, ¿de qué se trata la vida? El ser humano es un ser emocional, pero que está conectado a todas las experiencias de vida. Hay algo que está muy de moda últimamente y es que en diferentes campos de estudio de la mente humana escucho a gente decir que no se trata de lo que pasa a tu alrededor, sino de cómo tu cerebro decodifica lo que está pasando. Y cómo Correcto. Tú reacciona permites ante que ello. personas, situaciones y cosas entren en tu atmósfera. Si tú no lo permites, simplemente es como si estuviésemos en la película Matrix. ¿Pasó o no pasó? Lo decides tú con tu mente, ¿no? Claro, es como filtrarlo desde una perspectiva, filtrarlo es como te decía, es como ese toro y tú eres el torero. El toro Ole. viene y tú le Vaya, haces ole. muy bien. No te Claro. dejas golpear por esa emoción que al final te lleva a una depresión, a una tristeza, a otra emoción. Entonces son cambios emocionales que uno tiene que ir viviendo. Y no tener miedo a fallar, no tener miedo a fracasar, sí suena horrible, suena Horrible. espantoso, pero ¿sabes qué pienso yo? Que estás más cerquita de lograr el éxito si estás fallando constantemente, porque mientras más falles, mientras más fracases, aunque suene feo, más estás aprendiendo y más cerquita de lograr eso que quieres vas a estar. Entonces yo también creo, Paul, que aparte de todo esto que tenemos que aprender de Por la inteligencia emocional, también es cuestión de tener esa determinación y se aprende desde pequeños. Pues así mismo, cuando el trayecto de tu vida, saber que cada cosa que hagas vas a tener 50% de una posibilidad que te salga bien o mal. Pero nunca pierdes. Exacto. Entonces no es un fracaso. No es un fracaso. No Nunca fallaste, pierdes, porque cuando exactamente. fallaste ya sabes que hay otra manera de hacerlo. Hay un aprendizaje y hay algo positivo. Y le llevas pies, de mucho camino recorrido a quienes están todavía precisamente con esas ventanas killer, analizando si deben o no accionar. Así es. que me parece maravilloso nuestro tema, Paul. Hemos terminado, pero la verdad, si usted se quedó con alguna dudita, recuerde que en @el ají de tu vida estamos para responderle, para proponerles temas también a nuestros especialistas. Entonces, recomendaciones finales, Paul. Acuérdese, dude, critique y determine. Esa es la solución para manejo de las emociones. 3 pasitos fáciles. Ya. No diga que no le DCD. dijimos. DCD, que no se nos olvide nunca más.